¿Sabías que no todos los creyentes tienen un ángel que vence al diablo por ellos? En Hebreos 1:14 se nos dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Este versículo nos revela que los ángeles no actúan indiscriminadamente. Su poder protector se activa bajo un mandato divino, específicamente para ciertos hijos obedientes del reino. Hoy profundizaremos en una verdad pocas veces enseñada. Solo 4 tipos de personas tienen un ángel de la guarda, con autoridad para derrotar a las fuerzas del enemigo. Te mostraremos cómo identificar si estás entre ellos y qué decisiones espirituales activan esta cobertura sobrenatural. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, la protección divina ha sido un misterio que muchos anhelan comprender, pero pocos están dispuestos a vivir bajo sus condiciones. La mayoría de las personas cree que todos los creyentes tienen un ángel de la guarda que los protege de todo mal. Sin embargo, las Escrituras revelan algo mucho más profundo y selectivo. No es la religión la que activa la protección, ni la simple fe declarada con los labios. Es la obediencia genuina, diaria y a veces dolorosa la que pone en movimiento la maquinaria celestial de defensa. Es ese sí constante a Dios, incluso cuando duele, el que hace que un ángel se levante, no solo para acompañarte, sino para pelear por ti, para vencer por ti, para hacer retroceder al diablo que viene con fuerza. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, Dios les dio una promesa, pero también una advertencia. He aquí, yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Éxodo 23, 20, 21. Esta palabra es contundente. No todos recibirán la guía y protección del ángel si no están dispuestos a obedecer. Es aquí donde muchos fallan. Piden protección, claman por milagros, suplican que Dios los libre de ataques, enfermedades o injusticias, pero viven de espaldas a su voluntad. Buscan al Dios Salvador, pero no al Dios gobernante. Quieren el favor, pero no la obediencia. Sin embargo, la verdadera cobertura angelical no se activa con oraciones vacías ni con repeticiones religiosas, sino con una vida rendida, con decisiones cotidianas que honran al cielo. Y esta obediencia no es una lista de normas, es una disposición del alma que dice, sí, Señor, incluso cuando todo dentro de ti quiere decir no. Es lo que hizo Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. No entendía, no tenía sentido, pero obedeció. Y fue en ese acto de entrega radical donde la intervención divina rompió el curso natural de los hechos. Un ángel detuvo su mano, un ángel le habló desde el cielo, un ángel cambió el final, porque donde hay obediencia hay respaldo. Es importante entender que esta obediencia no siempre se manifiesta en grandes gestos. A menudo es en lo pequeño donde Dios prueba la fidelidad, en lo oculto donde nadie aplaude, en la decisión de no mentir para conseguir un beneficio, en la renuncia a una relación que te aleja de Dios, en la disciplina de orar cuando preferirías dormir. Es allí donde se forjan los guerreros celestiales que caminarán contigo. El Salmo 91, tan citado y tan mal comprendido, dice en el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero el mismo Salmo comienza con una condición: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita ni el que cree en Dios, dice el que habita. Habitar implica permanencia, obediencia constante, no esporádica.
es vivir según los principios de Dios, no según las emociones del momento. Es escoger el camino estrecho, sabiendo que es el único que activa la protección verdadera. Uno de los ejemplos más poderosos de esto lo encontramos en la historia de Daniel. Cuando fue arrojado al foso de los leones, no hubo súplicas ni gritos. Hubo una certeza que su Dios podía librarlo. Y así fue. Pero no fue una fe vacía. Fue el fruto de años de obediencia, de negarse a contaminarse con la comida del rey, de orar 3 veces al día sin importar las amenazas, de mantenerse firme cuando todos doblaban sus rodillas ante otros dioses. Esa obediencia constante atrajo la intervención celestial. Y en la noche más oscura, cuando todos esperaban su muerte, Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Daniel 6:22 lo expresa con claridad. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. No fue casualidad, no fue suerte, fue obediencia. Y esa obediencia desató la defensa angelical. También vemos esto en la vida de José, el esposo de María. En un momento donde todo indicaba que debía abandonar a su prometida por el aparente adulterio, él decidió obedecer la voz de Dios. En Mateo 1:20 a 21, un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fue su obediencia a esa dirección angelical lo que lo convirtió en el guardián del Redentor. Y fue esa misma obediencia la que permitió que un ángel lo guiara después para huir a Egipto y salvar la vida de Jesús. La obediencia activa la guía, la protección y la estrategia del cielo. A lo largo de mi caminar espiritual he conocido a personas que han enfrentado peligros reales y han salido ilesas de formas inexplicables. Y al preguntarles qué hacían, muchas respondían con humildad: solo intento obedecer a Dios cada día. No eran predicadores famosos ni profetas con plataformas, eran personas comunes con una decisión extraordinaria: vivir conforme al corazón de Dios. Uno de ellos me contó cómo una noche, al regresar de una reunión de oración, un hombre armado intentó asaltarlo. El arma se trabó. El atacante huyó. Al día siguiente, el asaltante fue encontrado y testificó que sintió una fuerza invisible que lo detenía. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Number. Cuando eliges vivir en obediencia, no caminas solo, te acompaña un ejército. Es esencial comprender que el enemigo no puede tocar lo que Dios protege, pero esa protección está sujeta a un pacto, a una relación viva, no a una afiliación religiosa. En Job 1, Satanás mismo reconoce este principio cuando dice: ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:10. El cerco divino es real, pero no automático. Está reservado para los que caminan en integridad, para los que no negocian su fe, para los que no ceden ante la presión del mundo. No se trata de perfección, sino de intención. Dios no busca a los sin errores, busca a los que tienen el corazón rendido. Y cuando lo encuentra, desata su poder. Si alguna vez has sentido que estás bajo ataque, que las cosas se tuercen sin explicación, que sientes un peso que no puedes entender, detente y pregúntate: ¿estoy caminando en obediencia? ¿Estoy siguiendo lo que Dios ya me pidió que hiciera? Muchas veces pedimos liberación sin haber cumplido instrucciones. Pedimos protección mientras caminamos hacia el peligro con nuestros propios pasos. Pero cuando decidimos obedecer, aunque cueste, aunque duela, aunque no entendamos, entonces el cielo se pone en movimiento. Dios da órdenes, los ángeles se activan y el enemigo es frenado. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, vivió en total obediencia.
Y fue esa obediencia la que sostuvo su ministerio, la que lo fortaleció en el desierto, la que lo sostuvo en Getsemaní y lo condujo hasta la cruz. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Jesús, siendo Dios hecho carne, entendió la obediencia como un camino necesario, ¿cuánto más nosotros? Su vida fue un ejemplo continuo de sumisión al Padre. Y cada vez que el enemigo intentó desviarlo, fue la palabra obedecida y vivida la que lo sostuvo. La cobertura angelical que vence al diablo no es un derecho automático, es una asignación para los obedientes. Y esa obediencia es un lenguaje que el cielo entiende y responde. Cuando tú dices sí a lo que Dios te pide, incluso cuando va contra tus planes, tus deseos o tu lógica, estás escribiendo una orden espiritual que activa recursos invisibles. Un simple acto de obediencia puede cambiar el curso de una batalla espiritual, puede cerrar puertas que el enemigo había abierto, puede frustrar planes que estaban listos para ejecutarse, puede levantar murallas que antes no existían. Por eso hoy, antes de pedir un milagro, una intervención, una defensa, pregúntate: ¿estoy siendo obediente? Porque no hay oración más poderosa que una vida que respalda lo que pide. No hay clamor más fuerte que el de un corazón que se ha rendido por completo. Y no hay protección más firme que la de un ángel enviado por orden divina a causa de tu obediencia. Quizás nunca lo veas con tus ojos, pero cuando caminas en la voluntad de Dios, estás más acompañado de lo que imaginas. Y no solo estás acompañado, estás resguardado, defendido y representado en el mundo espiritual. Esta es la verdad que muchos no se atreven a decir. No todos tienen un ángel que vence al diablo, pero tú puedes tenerlo, no por méritos, sino por obediencia, no por fama, sino por fidelidad, no por religiosidad, sino donde hay obediencia hay autoridad, y donde hay obediencia hay ángeles con espadas desenvainadas, listos para pelear por ti. La batalla espiritual no comienza en los cielos ni en los campos abiertos, sino en el corazón. Es en lo más profundo del ser, en ese espacio invisible que solo Dios puede ver, donde se libran los primeros combates. Y es allí donde la pureza se convierte en un arma poderosa. No una pureza fingida, no una apariencia de santidad, sino una integridad real, silenciosa, sin espectáculo, pero con un peso eterno. La pureza de corazón es una condición que no todos alcanzan, pero que todos pueden elegir. Es esa disposición interna a vivir conforme a la luz, aunque nadie esté mirando. Y cuando esa luz brilla desde dentro, entonces el cielo responde con fuerzas. En Mateo 5:8, Jesús pronunció una de las declaraciones más poderosas y reveladoras del Sermón del Monte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta visión de Dios no es simplemente una experiencia futura en la eternidad, sino una realidad que empieza aquí y ahora. Ver a Dios es reconocer su mano en lo cotidiano, es sentir su guía en medio de la confusión, es percibir su protección cuando la oscuridad amenaza. Y quienes tienen un corazón limpio no solo lo ven a Él, sino que también son vistos por Él como dignos de ser defendidos. Son esas personas por las que Dios envía a sus ángeles con instrucciones precisas, no solo para acompañarlos, sino para guerrear por ellos. La pureza no es ausencia de tentación, no es una vida sin lucha, es la elección constante de no ceder al pecado, incluso cuando nadie sabría si lo haces. Es lo que distinguió a José cuando fue tentado por la esposa de Potifar. No había testigos, no había cámaras, no había nadie que lo obligara a huir, pero lo hizo, porque en su interior había una reverencia mayor que cualquier deseo. Génesis 39:9 registra su respuesta. ¿Cómo, pues, haría
yo este grande mal y pecaría contra Dios. Esta decisión no fue solo una victoria moral, fue una declaración espiritual. Fue un acto que activó la atención del cielo. Y aunque fue injustamente encarcelado, no fue abandonado. La fidelidad invisible provocó una intervención visible. El camino fue largo, pero el respaldo divino nunca faltó. La pureza verdadera es una fuerza que el enemigo teme. No puede corromperla, no puede confundirla, no puede dominarla. Cuando una persona guarda su corazón con diligencia, como aconseja Proverbios 4:23, porque de él mana la vida. Está edificando un muro invisible que los dardos del maligno no pueden atravesar. Ese muro no está hecho de palabras ni de rituales. Está hecho de decisiones, de pensamientos filtrados por la verdad, de motivaciones redimidas por la gracia. Y sobre esos muros Dios asigna centinelas celestiales, ángeles con espada, con órdenes de guardar lo que es sagrado, lo que ha sido apartado, lo que se ha consagrado para Él. Hay algo en el corazón puro que emite un sonido especial en el mundo espiritual, un tipo de alabanza que no necesita melodías, una adoración silenciosa que retumba en los cielos. Salmo 24, 3-4, plantea una pregunta crucial. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Esta pureza no se refiere solamente a actos externos, sino a la limpieza interna que refleja quién gobierna, los afectos, las intenciones y las decisiones. A los tales, el Señor les permite estar en su presencia. Y si pueden estar delante de Él, pueden estar seguros de que sus enemigos no podrán prevalecer contra ellos, porque donde hay comunión hay cobertura. El ángel que vence al diablo no es enviado por simpatía ni por necesidad urgente. Es enviado en respuesta a una vida que ha sido puesta en el altar, una vida donde la pureza no es una excepción, sino una norma. En el libro de Zacarías, capítulo 3, el sumo sacerdote Josué aparece delante del ángel del Señor, pero también está Satanás para acusarlo. Josué está vestido con ropas sucias, símbolo de pecado y contaminación. Sin embargo, Dios ordena que le quiten las ropas sucias y le vistan con ropas limpias. Es una escena profundamente espiritual. El ángel no pelea mientras haya impureza. La limpieza espiritual es necesaria para que la intervención angelical se manifieste con autoridad. Una vez que Josué es purificado, entonces puede ser defendido, entonces puede ser justificado, entonces Satanás es silenciado. El diablo no retrocede ante gritos ni se intimida con emociones, pero no puede tocar lo que ha sido santificado. Y la santidad comienza en el corazón. Un corazón puro no negocia con la oscuridad, no coquetea con el pecado, no se justifica ante lo incorrecto. Su pureza es su escudo, su limpieza es su fortaleza. Y cuando vive así, el cielo responde. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta santidad no es una meta inalcanzable. Es un camino que se elige cada día. Y cada paso en ese camino es seguido por ángeles que no solo observan, sino que actúan. Porque el que vive apartado para Dios tiene una asignación especial, una protección distinta, una defensa que no puede ser explicada por medios humanos. Cuando una persona decide conservar su corazón puro, no lo hace solo por convicción interna, sino como un acto de guerra espiritual. Es una declaración que grita en los cielos: pertenezco a Dios y no me contaminaré. Y esa declaración tiene consecuencias, provoca respuestas, desata movimientos invisibles, porque Dios honra a los que le honran y protegerá con celo a los que deciden caminar en santidad. Romanos 12, 1-2 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Y añade: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta
transformación. Es interna, pero sus frutos son visibles. Y uno de esos frutos es la cobertura angelical que permanece firme cuando llega la tentación, cuando se intensifica la batalla, cuando se abren puertas de peligro. Los ángeles asignados a quienes conservan la pureza no son figuras decorativas, son guerreros que actúan por órdenes directas. No responden a gritos desesperados, no, sino a vidas alineadas. En 2 Reyes 6, el profeta Eliseo está rodeado por un ejército enemigo. Su siervo entra en pánico, pero Eliseo ora para que Dios abra los ojos del joven. Y cuando sus ojos se abren, ve carros de fuego y un ejército celestial rodeando al profeta. Esta escena revela una verdad esencial. Hay protección activa cuando la vida está consagrada. Eliseo no clamó por ayuda en ese momento. Ya había sido designado, ya vivía apartado, ya caminaba en pureza. Y por eso el respaldo estaba listo antes del ataque. No fue un milagro de último minuto, fue una consecuencia de su comunión continua con Dios. La pureza también es escudo contra la confusión espiritual. En un mundo donde la verdad se distorsiona y las emociones gobiernan, el corazón puro discierne lo que viene de Dios. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta sinceridad no es ingenuidad, es claridad, es ver las cosas como Dios las ve, es rechazar el mal aunque venga disfrazado de bien. Y ese discernimiento es clave para mantenerse firme cuando el enemigo lanza sus artimañas. Porque muchas batallas no se ganan con fuerza, sino con luz. Y la luz brilla más fuerte donde no hay tinieblas internas. El enemigo odia la pureza porque no puede imitarla. Puede copiar milagros, puede fingir señales, puede producir emociones, pero no puede generar santidad. La santidad no se fabrica, se vive. Y cuando alguien vive en ella, el infierno se sacude, porque sabe que está frente a alguien que no es manipulable, alguien que no puede ser comprado, alguien que está cubierto por una luz que no se apaga. Esa luz no proviene del esfuerzo humano, sino de una comunión diaria con Dios. Una comunión que transforma, que limpia, que purifica. Y esa transformación constante es la evidencia de que la presencia de Dios habita. Donde Él habita, el enemigo no puede permanecer. Y donde el enemigo no puede permanecer, los ángeles actúan con libertad. Quienes guardan la pureza en medio de un mundo impuro son dignos de confianza para el cielo. Se les asignan misiones especiales, se les revelan secretos, se les protege con intensidad, porque han demostrado con su vida que no buscan la aprobación del mundo, sino la aprobación de aquel que escudriña los corazones. Y esa fidelidad silenciosa, sin aplausos ni cámaras, vale más que 1000 palabras. Vale tanto que el cielo mismo decide defenderla. Como dice Proverbios 2:7-8. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. La pureza de corazón es más que una virtud, es un campo de fuerza espiritual. No se ve, pero se siente. No se presume, pero se manifiesta. Y cuando está presente, el enemigo se detiene, porque no puede avanzar donde hay luz, porque no puede tocar lo que ha sido sellado por la presencia de Dios. El ángel que vence al diablo no es enviado al azar. Es asignado a aquellos cuya vida es un reflejo de la santidad de Dios. A aquellos que, como Isaías, cuando vieron al Señor, clamaron: ¡ay de mí, que soy muerto! Y fueron tocados con el carbón encendido para ser purificados y enviados. Esa purificación es la llave que abre puertas celestiales. Y esas puertas son custodiadas por ángeles que no solo vigilan, sino que actúan con poder. En los lugares más silenciosos, donde nadie aplaude y pocos miran, se libran las guerras más trascendentales del mundo espiritual. Allí, donde una voz se alza en oración con lágrimas, convicción y firmeza, los cielos se abren. La intercesión no es solo una disciplina espiritual, es una herramienta de guerra que activa movimientos celestiales invisibles
y determina el curso de eventos visibles. No todos oran de esta forma. No todos claman más allá de sus propias necesidades. Pero aquellos que lo hacen, los verdaderos intercesores, despiertan una respuesta del cielo que muchos nunca conocerán. Son personas que se paran en la brecha, como lo menciona Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando uno de estos se levanta, Dios responde con acción directa, y una de sus respuestas más poderosas es el envío de ángeles. Los ángeles asignados a los intercesores no solo observan, actúan. Ellos bloquean, desvían y deshacen planes del adversario antes de que siquiera lleguen a materializarse. Esto es lo que sucedió en el libro de Daniel, cuando el profeta se humilló en oración y ayuno para entender las visiones que Dios le había dado. En Daniel 10:12-13, el mensajero celestial le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esa oposición no fue una metáfora, fue un conflicto espiritual real. Un ángel con un mensaje fue detenido por fuerzas demoníacas territoriales, y otro ángel, Miguel, fue enviado para liberar el paso. Esto ocurrió por una sola razón: Daniel oró. La oración intercesora es una línea directa entre lo visible y lo invisible. Cuando alguien intercede con fe, tocando el corazón de Dios, ese clamor no queda suspendido en el aire. Produce una reacción, provoca un envío. Hay ángeles que no serían activados si no fuera por la oración persistente de aquellos que conocen el poder del clamor. En Hechos 12, Pedro estaba preso y Herodes había determinado matarlo, pero la iglesia oraba sin cesar por él. Mientras dormía, un ángel del Señor se presentó, lo despertó, rompió las cadenas, abrió las puertas de la cárcel y lo condujo fuera sin que nadie pudiera impedirlo. No fue estrategia humana, fue intervención divina como respuesta directa a la intercesión. La iglesia oró, el ángel descendió y el plan del enemigo fue frustrado. La intercesión no nace de la emoción, sino del discernimiento espiritual. Es ver lo que otros no ven. Es sentir la urgencia de orar cuando todo parece tranquilo. Es recibir un peso que no viene del alma, sino del cielo. Y responder con oración hasta que ese peso sea levantado. Los intercesores fieles son atalayas que no duermen, como los describe Isaías 62:6-7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén. Este mandato revela el carácter inquebrantable de los que oran con perseverancia. Son personas cuya insistencia no agota, sino que activa, y en respuesta a esa fidelidad, el cielo moviliza su defensa. Cuando una persona se convierte en intercesor, asume una posición espiritual de riesgo. Se enfrenta no solo a las circunstancias visibles, sino a fuerzas que desean interrumpir, intimidar y desgastar. Pero también recibe una asignación especial de protección. Dios no deja sin respaldo a quien lucha por su pueblo en oración. En Apocalipsis 8:3-5 se describe una escena celestial en la que el incienso de las oraciones de los santos sube ante Dios. Y entonces el ángel toma el incensario, lo llena del fuego del altar y lo lanza sobre la tierra. Lo que sucede en la tierra es una consecuencia de lo que se oró en el cielo: relámpagos, voces, truenos y un terremoto.
una manifestación del poder divino provocado por oraciones humanas. Este pasaje revela que la intercesión no solo produce paz, también provoca guerra espiritual, un choque de reinos, y en medio de ese choque los ángeles son enviados para ejecutar el juicio, la defensa, la liberación o la intervención requerida. El enemigo teme a los intercesores porque no puede predecir sus movimientos. No sabe cuándo clamarán, no puede detener la fuerza espiritual que desatan, no puede infiltrar la voz que se conecta con el corazón de Dios. Por eso, ataca su ánimo, debilita sus fuerzas, busca distraerlos. Pero cuando perseveran, cuando no se rinden, cuando insisten, el infierno retrocede. Porque no solo oran, provocan acciones celestiales. Las estrategias del adversario son desmanteladas por intercesores que se plantan en la presencia de Dios y no se mueven hasta ver respuesta. Las batallas más decisivas de la historia espiritual de la humanidad no se han ganado con multitudes, sino con individuos dispuestos a orar. Moisés subía al monte mientras Josué peleaba en el valle. Pero cuando los brazos de Moisés se cansaban y su oración decaía, Israel perdía. Solo cuando su intercesión se sostenía con firmeza, el pueblo prevalecía. Esto no era simbólico, era una representación real del poder de la intercesión. Ángeles no descendían por la espada de Josué, sino por la postura de Moisés. Y esa dinámica sigue vigente. Cuando alguien intercede, sostiene batallas que otros libran sin saberlo. Protege familias que ignoran el peligro. Salva vidas que nunca conocerán su nombre. Y en ese anonimato, el cielo envía a sus mejores mensajeros para asistir, para bloquear, para derribar fortalezas invisibles. El profeta Elías, cuando oró para que no lloviera y luego para que la lluvia volviera, lo hizo en una conexión directa con el poder de Dios. Su oración provocó alteraciones atmosféricas. En Santiago 5, 16 a 18 se nos recuerda: la oración eficaz del justo puede mucho. No es cualquier oración, es la oración de alguien que ha sido probado, purificado, consagrado. Su intercesión mueve lo natural y lo espiritual. Y esa oración no solo provoca milagros, también desata enfrentamientos espirituales que solo pueden ser enfrentados con ayuda celestial. Los ángeles que acompañaron el ministerio de Elías fueron parte de esa asignación espiritual. En el desierto, cuando Elías estaba agotado, un ángel le trajo alimento. No fue solo sustento físico, fue asistencia estratégica para que continuara su jornada profética. Porque los que interceden no solo oran por otros, ¿no? También son sostenidos por el cielo. Hay momentos en los que los ataques del enemigo son inminentes, pero no logran concretarse porque ya ha habido una intercesión previa. Jesús, sabiendo lo que Pedro enfrentaría, le dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22, 31-32. Esta intercesión de Jesús no fue una simple muestra de compasión, fue una cobertura estratégica que bloqueó la destrucción total del apóstol. Aunque Pedro cayó, no fue destruido. Aunque negó a su maestro, no fue entregado al enemigo, porque hubo oración que sostuvo su destino. Y si el Hijo de Dios intercedió y activó protección celestial, ¿cuánto más los que siguen su ejemplo pueden provocar ese mismo respaldo para otros? Los que interceden fielmente se convierten en aliados estratégicos del cielo. No oran por hábito, oran por asignación. No claman por rutina, claman con autoridad. Y esa autoridad es reconocida por los ángeles, porque han sido testigos del peso de sus palabras, de la persistencia de sus súplicas, de la limpieza de su motivación. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, vio que los mártires clamaban desde debajo del altar.
Sus voces eran registradas. Su clamor no había sido olvidado. En Apocalipsis 6:10 decían: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y Dios no ignoró su intercesión. Les dio vestiduras blancas y les aseguró que la justicia vendría. Incluso después de su muerte, su oración seguía activa. Esto revela que la intercesión no termina con la vida. Permanece como testimonio en el cielo. Y los ángeles que responden a ese clamor actúan con un poder que ninguna fuerza demoníaca puede resistir. Cada vez que un intercesor se pone de rodillas, las dimensiones se conectan. El tiempo se suspende, el cielo escucha, el enemigo se inquieta. Porque sabe que detrás de esa oración puede haber un ángel en camino. Un ángel con órdenes precisas. Un ángel con poder delegado. Un ángel que no retrocede. Un ángel que en nombre del Altísimo desmantela lo que fue planeado para destruir. Esa es la protección que tienen los que interceden fielmente. No caminan solos. No oran en vano. No claman al vacío. Claman al Dios que responde con fuego, con poder y con presencia. Y cuando Él responde, lo hace con todo el peso de su gloria, incluyendo ángeles que vencen al diablo. Hay destinos que no pueden ser detenidos, llamados que no pueden ser cancelados, caminos que no pueden ser interrumpidos. Cuando una persona camina en el centro de su propósito divino, el cielo lo respalda con precisión milimétrica. El propósito no es una meta opcional ni un lujo espiritual. Es el diseño mismo por el cual cada alma fue enviada a esta tierra. Y cuando ese diseño se activa, los engranajes del mundo espiritual se ponen en marcha. Nada puede detener lo que Dios ha determinado cuando alguien decide abrazar su asignación. Y en ese momento exacto, la protección deja de ser general y se vuelve estratégica. No es lo mismo una cobertura de misericordia que una cobertura de propósito. La misericordia alcanza al que cae, al que clama desde el abismo. Pero la protección del propósito está reservada para quien decide caminar en obediencia continua, en alineación con la voluntad eterna de Dios. Esa protección no es aleatoria. Tiene una inteligencia celestial detrás. Es una defensa que no solo cuida, sino que también dirige. Que no solo guarda, sino que también posiciona. Que no solo bloquea al enemigo, sino que también lo confunde, lo frustra y lo desvía del plan que intentaba destruir. Cuando alguien acepta su propósito, no entra en una vida más fácil, sino en una vida más custodiada. Entra en el terreno donde los ataques son más sofisticados, pero también donde las respuestas del cielo son más rápidas. Porque un propósito activado es una amenaza directa para el reino de las tinieblas. Cada persona que camina en su llamado se convierte en un canal de avance para el reino de Dios en la tierra. Y ese avance es insoportable para el Saúl para el adversario. Por eso los ataques no cesan, pero tampoco cesa la protección. Porque los que caminan con propósito no están solos, están escoltados. El salmista lo expresó con claridad en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este versículo no es una súplica vacía, es una declaración de confianza en un Dios que acompaña lo que Él mismo ha diseñado. Cuando Dios invierte propósito en una vida, también asigna protección para que ese propósito se cumpla. Esa protección no es teórica, es operativa. Tiene manos, tiene ojos, tiene voz. Y muchas veces esas manos, esos ojos y esa voz tienen forma de ángel. Hay una relación directa entre la asignación divina y la intervención angelical. La Escritura está llena de momentos donde la misión celestial de una persona provoca la aparición de un mensajero, de un defensor, de un ejecutor de órdenes divinas.
En el libro de Hechos, un ángel del Señor libera a los apóstoles de la cárcel y les da instrucciones específicas. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos 5:20. La liberación no fue el fin del milagro, fue el medio para que el propósito continuara. Los ángeles no fueron enviados por compasión, fueron enviados por dirección, porque había un plan que no podía detenerse. Dios no respalda la improvisación, Dios respalda el propósito. Y cuando alguien se alinea con lo que el cielo ha escrito sobre su vida, entonces camina bajo un tipo de cobertura distinta. Es una cobertura anticipada, donde el ángel no solo reacciona, sino que se adelanta, donde los peligros no solo se enfrentan, sino que se neutralizan antes de manifestarse, donde los caminos no solo se recorren, sino que se despejan, porque el que camina en propósito no vive a merced del caos, vive bajo la arquitectura del reino. Uno de los ejemplos más contundentes lo vemos en la vida de Pablo. Su llamado fue específico, su misión clara, su caminar firme, y por eso su protección fue estratégica. En Hechos 27, cuando el barco en el que viajaba naufraga, Pablo se levanta y declara que un ángel del Dios a quien él sirve le había hablado durante la noche. No temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27, 24. El mensaje no fue general, fue exacto. Tenía un destino, tenía una razón. Pablo tenía que llegar a Roma, no por turismo, sino por propósito. Y mientras su asignación estuviera vigente, su protección sería inquebrantable. Esta es la lógica del cielo, donde hay propósito, hay presencia, donde hay misión, hay respaldo. Y ese respaldo no se manifiesta con ruido, sino con precisión. Los ángeles que acompañan a los que cumplen su llamado no están al azar. Tienen mapas, tienen tiempos, tienen órdenes. Ellos conocen el plan más que nosotros, porque han sido asignados para custodiar su cumplimiento. No intervienen por emoción, sino por propósito. Y por eso, donde el propósito está activo, el enemigo no tiene autoridad. Puede intentar, puede atacar, puede rodear, pero no puede destruir. Porque cada movimiento del enemigo es interceptado por un sistema de defensa que Dios mismo ha instalado alrededor de sus elegidos. Isaías 54, 17 lo confirma. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta no es una promesa para cualquiera, es para aquellos que están en pacto, para los que viven dentro del diseño, para los que no se desvían del camino por conveniencia. Esa protección no es para los que coquetean con el propósito, sino para los que lo abrazan con todo el corazón. Dios no protege agendas personales, protege agendas celestiales. Y cuando una vida está completamente alineada con su agenda, el cielo la blinda. No es casualidad que muchos de los ataques más feroces llegan justo después de que una persona acepta su llamado. No es coincidencia que los obstáculos se multiplican cuando alguien da el primer paso en dirección a su destino eterno. El enemigo no persigue lo neutral, persigue lo peligroso, persigue lo que puede cambiar atmósferas, transformar generaciones, establecer verdades. Pero esa persecución no queda sin respuesta. El cielo responde, y responde con poder, no con palabras vacías, ¿no?, sino con acciones tangibles, con manifestaciones invisibles que cambian el rumbo de lo visible, con ángeles que bloquean, que protegen, que ejecutan, que sostienen. Cuando alguien dice sí al propósito de Dios, activa un sistema celestial que lo acompaña, lo rodea y lo impulsa. Ese sistema incluye mensajeros con asignaciones específicas. No están ahí para admirar, están ahí para actuar.
Están ahí para asegurar que cada paso sea firme, que cada desviación sea corregida, que cada ataque sea neutralizado. Porque lo que está en juego no es solo una vida, sino un diseño. Y Dios defiende lo que Él mismo ha trazado. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos pensamientos no son solo buenos deseos, son planes arquitectónicos del cielo. Son proyectos diseñados con intención. Y cada vez que una persona entra en ese proyecto, se convierte en portadora de una estrategia divina que debe cumplirse. Por eso, la protección que recibe no es básica, es estratégica, es puntual, es efectiva. Quien cumple su propósito no camina sin oposición, pero camina sin derrota. Puede haber tormentas, pero hay palabra. Puede haber fuego, pero no hay consumo. Puede haber presión, pero no hay rendición. Porque el que camina en el propósito, camina con presencia, no está solo, no improvisa, no vacila, avanza. Y en cada paso hay ojos celestiales vigilando, manos invisibles sosteniendo, espadas espirituales combatiendo. Esta es la realidad de quienes viven para cumplir aquello para lo cual fueron creados. Nada en esta vida es más seguro que caminar en el propósito de Dios. No importa cuán difícil sea el terreno, cuán incierto el futuro, cuán intensos los vientos. Cuando estás donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que hagas, no hay fuerza contraria que pueda derribarte. Y esa seguridad no viene de la ausencia de conflicto, sino de la certeza del respaldo, del saber que los cielos están comprometidos con tu causa, porque tu causa está alineada con la causa del cielo. Los ángeles que vencen al diablo no están disponibles para los que dudan de su llamado, ni para los que usan el ministerio como una plataforma personal. Están asignados a los que aún con temor caminan, a los que aún con oposición obedecen, a los que han decidido que su vida no será una casualidad, sino una flecha lanzada desde el corazón de Dios hacia un objetivo eterno. Y esa flecha no se detiene, porque está dirigida, porque está protegida, porque está enviada, y quien la ha enviado también ha asignado los guardianes que aseguren su trayectoria. El fuego más ardiente no es el de las pruebas cotidianas, sino el de la persecución por causa de la fe. Esa persecución que no se basa en errores ni en decisiones humanas, sino en una sola razón: amar a Cristo por encima del mundo. No hay ataque más feroz que el que se lanza contra aquellos que se niegan a callar el nombre del Salvador. Pero tampoco hay defensa más poderosa que la que el cielo despliega sobre los que permanecen fieles en medio del rechazo, la burla, la violencia o el abandono. La Escritura deja claro que los que sufren por causa del Evangelio no son ignorados por Dios, son exaltados, respaldados, cubiertos por una guardia invisible y armada. En el libro de Hechos, capítulo 7, Esteban es arrastrado ante el concilio, acusado falsamente, juzgado injustamente y finalmente apedreado por proclamar con valentía la verdad de Cristo. Pero en ese momento de aparente derrota se abre una dimensión superior. Hechos 7:55 dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En medio del dolor, lo que se revela no es el abandono, sino la presencia. No es el castigo, sino la recompensa. Y aunque no se menciona explícitamente un ángel que lo defendiera, la visión celestial que recibe revela que el cielo no está indiferente. La persecución terrenal abre los cielos espirituales. Y cuando esto ocurre, las fuerzas del reino actúan con una fuerza inquebrantable.
La persecución activa un respaldo distinto. No es solo la protección contra el daño, sino la presencia de un ejército que se presenta en el campo de batalla. No necesariamente para evitar el conflicto, sino para asegurar la victoria espiritual. En el Salmo 34, 19 se afirma: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esa liberación no siempre se manifiesta como escape, sino como intervención divina que impide que el enemigo obtenga la última palabra. Es una defensa que opera por códigos eternos, no por lógicas humanas. Y cuando el justo es perseguido por su fidelidad, los cielos liberan ayuda. La fidelidad bajo persecución no es pasiva, es una afirmación de autoridad espiritual. Cada vez que alguien permanece en la verdad bajo presión, está emitiendo una señal en el mundo espiritual. Está afirmando que Cristo vale más que la aceptación, más que la reputación, más que la comodidad. Y esa afirmación desata un movimiento desde el trono de Dios. No hay expresión de amor más contundente que la perseverancia en la prueba. Jesús lo declaró en Mateo 5, 11 a 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esa declaración no solo es una promesa futura, es una realidad activa. El gozo del cielo viene acompañado del respaldo del cielo. El galardón no es solo recompensa eterna, es una defensa presente. A lo largo de las Escrituras, los que enfrentaron persecución por su fe no fueron ignorados por los ángeles. Fueron visitados, fortalecidos, asistidos. El profeta Elías, tras enfrentarse a los profetas de Baal y recibir la amenaza de Jezabel, huyó al desierto. En su desesperación pidió morir. Pero en lugar de muerte recibió intervención. Un ángel lo tocó y le proveyó alimento. Aunque la persecución lo había desgastado, el cielo lo restauró. Aunque su fuerza había menguado, fue sostenido por una mano que no se veía, pero que traía vida. Esa asistencia no fue emocional, fue estratégica. El camino aún no había terminado. Y mientras haya propósito, habrá defensa. Jesús mismo, en el momento previo a su arresto, oró con tal intensidad que su sudor fue como gotas de sangre. En esa hora el cielo no guardó silencio. Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En el punto más crítico, justo antes de ser entregado, el Padre no envió liberación, sino fuerza. Porque la persecución no siempre se detiene, pero cuando es por causa del Evangelio, la fuerza para resistir llega directamente del trono. Y muchas veces esa fuerza viene en forma de ángeles enviados para sostener al hijo fiel, al siervo leal, al que no reniega de su fe cuando todo se oscurece. El apóstol Pablo, encarcelado por predicar, golpeado, humillado, constantemente perseguido, nunca caminó solo. En 2 Timoteo 4:17 testifica: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Esa liberación no fue solo física, fue espiritual. El propósito no fue interrumpido. La misión no fue detenida. Y en cada una de esas circunstancias hubo intervención. Aunque la persecución persistía, el respaldo de Dios era mayor. Los que enfrentan persecución por su fe se convierten en testigos del reino, no solo por lo que dicen, sino por lo que resisten. Y esa resistencia es un altar donde Dios responde con fuego. Ese fuego no siempre destruye a los enemigos, pero sí impide que prevalezcan. Es el mismo fuego que rodeó a los 3 jóvenes hebreos lanzados al horno por no adorar la estatua de Nabucodonosor. Daniel 3:25 lo registra con asombro en boca del rey. He aquí yo veo
4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. La presencia que descendió en medio del fuego no fue alegórica, fue tangible, fue protección encarnada, fue intervención divina que desactivó el poder destructivo de la persecución. No los sacó del fuego, pero hizo que el fuego no los consumiera. Cuando el mundo persigue, el cielo responde. Y la respuesta muchas veces viene en forma de cobertura guerrera, una protección activa, constante, diseñada para asegurar que la fe permanezca intacta. Porque lo que está en juego en la persecución no es solo el cuerpo, es la fe, es la fidelidad, es el testimonio. Y esos elementos son tan valiosos para Dios que decide rodearlos con sus ejércitos. No hay persecución que pase inadvertida ante los ojos de Dios. Cada lágrima derramada por su causa es contada. Cada golpe recibido por causa del Evangelio es registrado. Cada injusticia sufrida por amor a Cristo es anotada. Y en ese registro celestial también se escriben los nombres de los mensajeros enviados para asistir. Porque el cielo no observa con distancia, participa, se involucra, pelea. Y los ángeles que vencen al diablo no solo son asignados a los santos que oran o a los que obedecen, también son enviados a los que sufren por causa de su fe, a esos que aún bajo amenaza no niegan al Maestro, a esos que aún bajo presión permanecen firmes. Esos ángeles no siempre actúan como escudos visibles. A veces son estrategias, a veces son silencios que desarman, a veces son fuerzas que sostienen cuando todo parece perdido. Pero siempre, siempre son respuesta. Siempre son una extensión del trono. Siempre son evidencia de que Dios está presente, que no ha abandonado, que está peleando, que está cumpliendo su palabra cuando dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una clase de protección que no es intermitente ni circunstancial, sino permanente. Una cobertura que no se activa solo en la urgencia, sino que permanece día y noche como un cerco invisible. Esta protección es reservada para los que temen y honran a Dios en todo momento. El temor del Señor no es miedo paralizante, es reverencia absoluta, es la conciencia constante de su presencia, de su santidad, de su justicia. Y esa actitud del corazón, más que cualquier otra cosa, atrae una defensa estable, firme, inquebrantable. El libro de los Salmos revela esta verdad con contundencia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Esta no es una promesa poética, es una realidad espiritual. Hay un ángel que no visita, que no aparece ocasionalmente, sino que acampa, instala su morada, se establece como centinela, pero no lo hace alrededor de cualquiera, sino alrededor de los que temen al Señor. Este temor se traduce en decisiones diarias, en palabras medidas, en pensamientos consagrados. Es una forma de vida, y esa vida genera una reacción automática del cielo. Quienes temen a Dios no son los que solo oran cuando hay crisis, son los que lo honran cuando todo parece estar bien. No buscan a Dios solo por necesidad, sino por amor, por lealtad, por dependencia total. Esa clase de fidelidad es tan valiosa ante los ojos de Dios que Él responde con vigilancia permanente. No se limita a enviar ayuda cuando el peligro ya está presente. Designa una cobertura que anticipa, que disuade, que bloquea al enemigo antes de que siquiera intente acercarse. La historia de Job lo confirma. Aun cuando Satanás se presenta ante Dios, reconoce algo que no puede evadir. No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Job 1:10. El cerco de Dios no es un concepto, es un sistema espiritual real que rodea no solo a la persona, sino a todo lo que le pertenece. Ese cerco está basado
en la vida de temor y obediencia que Job había cultivado. Su integridad, su honra, su devoción diaria no solo lo elevaban espiritualmente, sino que levantaban una muralla invisible que el enemigo no podía cruzar sin autorización divina. El temor del Señor es también la base de la sabiduría, según Proverbios 9:10. Y esa sabiduría guía, preserva, instruye. No hay defensa más sólida que la que se construye sobre decisiones sabias, nacidas del respeto profundo hacia Dios. Quien vive bajo ese temor no necesita manipular el cielo. Vive dentro de su favor. Sus pasos están guardados porque su corazón está alineado. Sus caminos están protegidos porque sus intenciones están rendidas. Esta defensa no falla, no se interrumpe, no se debilita. En el relato del Éxodo, cuando el ángel destructor pasa por Egipto, no entra en las casas marcadas con la sangre del Cordero. Esa señal no era mágica, era símbolo de obediencia y reverencia. Los que habían oído y obedecido la instrucción estaban bajo cobertura. Esa noche, la protección fue la consecuencia de un acto de honra. Y ese patrón se mantiene vigente. Los que temen a Dios no solo escuchan su voz, la siguen. Y esa obediencia, nacida del temor reverente, establece límites que el adversario no puede cruzar. Los que temen al Señor no caminan con arrogancia espiritual. Caminan con humildad y con la certeza de que su refugio es eterno. Salmo 115:11 dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. La protección no es solo exterior, es también interna. Guarda la mente, el corazón, las decisiones. Esta defensa no reacciona, se adelanta. No necesita ser invocada a último momento porque ya está presente. La honra a Dios no se limita al canto o al culto. Se manifiesta en lo oculto, en lo cotidiano, en lo invisible. Y cuando esa honra es real, no necesita ser defendida por palabras porque es defendida por el cielo. El ángel del Señor no busca popularidad ni méritos humanos. Se activa por una sola cosa: temor reverente. Esa es la llave que abre la puerta a una protección que no conoce interrupciones. Hay secretos en el mundo espiritual que solo se revelan a quienes han decidido vivir más allá de lo común. No es el conocimiento, ni la experiencia religiosa, ni la buena intención lo que activa las fuerzas celestiales más poderosas. Es la posición espiritual. Es el alineamiento silencioso, pero firme con la voluntad de Dios. Y cuando alguien entra en ese nivel de comunión, en esa fidelidad profunda y constante, entonces se convierte en parte de un círculo espiritual que pocos entienden. Un círculo donde la protección divina ya no es eventual, sino estratégica. Donde el respaldo del cielo ya no es genérico, sino preciso. Y en ese círculo solo caben 4 perfiles. 4 tipos de personas que no buscan reconocimiento, sino obediencia. Que no claman por seguridad, sino por propósito. Que no exigen defensa, sino que viven de tal manera que la defensa se presenta sola. Los ángeles que vencen al diablo no responden al ruido, sino a la santidad. No se mueven por el clamor de una necesidad vacía, sino por la solidez de una vida entregada. Y esa vida no se fabrica de un día para otro. Se construye, se rinde, se sostiene. El verdadero escudo no está en la información que alguien posee sobre Dios, sino en la manera en que camina con Él. Porque en este camino lo que determina el nivel de respaldo no es lo que se dice con esos labios, sino lo que se sostiene en el Espíritu. No es lo que se muestra públicamente, sino lo que se guarda en lo secreto. Hay una diferencia entre pedir protección y vivir en ella, entre clamar por ayuda cuando llega el peligro y caminar cada día bajo la cobertura de una asignación eterna. Esa diferencia no se explica, se vive. Y quienes la experimentan saben que su seguridad no viene de circunstancias favorables ni de la ausencia de enemigos.
viene de un compromiso sellado con el cielo. Viene de haber elegido una vida que incomoda al infierno, pero que es reconocida por las huestes celestiales. Porque cuando Dios reconoce una vida como suya, también autoriza su defensa. Esta no es una invitación a buscar ángeles. Es una convocatoria a vivir de tal forma que ellos sean enviados sin que tengas que llamarlos. No es una carrera por alcanzar poder espiritual. Es una rendición que atrae autoridad sin esfuerzo. Los que viven bajo esta realidad no caminan con temor ni con arrogancia. Caminan con certeza, con la convicción absoluta de que si Dios los ha escogido, también los ha rodeado. Y donde hay elección, hay protección. Y donde hay propósito, hay cumplimiento. Y donde hay cumplimiento, hay una guerra que ya está ganada. ¿Estás listo para vivir de esa manera? The floor won't take my weight tonight. My footsteps climb the walls. You said stay still. I learned to tilt while nothing here would fall. I spill my words into the air. They rise instead of break. Every rule we used to share has learned a new mistake. Gravity forgot our names and I forgot what's straight. There's salt in the ceiling and rain in my hands. The truth is floating where it should. The clock drips sideways down the frame. Time limps but never stops. Your silence weighs 1,000 tons. Mine evaporates in knots. I lie awake beneath your feet. You sleep above my doubt. Love's not broken, it's just bent till it turns inside out. Nothing lands the way it should. Nothing leaves the ground. There's salt in the ceiling and bruises in light. We fight in reflection
promise